Bueno, Aileen, hola, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, yo te conozco un poquito, soy mi hermana, pero bueno, quiero que, para la gente que está viendo esto, que no te conoce, que me cuentes un poco quién sos, a qué haces y a qué te dedicas. Bueno, yo soy Aileen, tengo 38 años, compartimos vientre, entre otras cosas. Actualmente soy trabajadora social, ya hace más de 10 años trabajo en el Hospital Durán, en el servicio social, y además trabajo hace muchos años con personas con discapacidad mental, y un poquito, y un poquito bailarina también soy, hace más de 20 años. Que danzo, que me dedico al movimiento como modo de terapia, como modo de vida, y ahora en camino a poder hibridar el trabajo social con la danza. Bueno, como te conté, este es un ciclo que lo llamé ¿Por qué, cómo, cuándo y dónde? Es un podcast que intenta indagar al respecto de esas 4 preguntas que creo que son preguntas que cuando uno está en una búsqueda creativa, de sentido o reflexiva, se las ha cruzado de una manera u otra, de muchas maneras. Y bueno, yo quería primero arrancar preguntándote ¿por qué te dedicas al trabajo social? Básicamente. Sencillo. Qué pregunta. La primera vez que me la hicieron fue el primer día que empecé la carrera. Y no tenía muy en clara la respuesta. Creo que el trabajo social llegó a mí, o yo llegué al trabajo social, una cosa ahí media extraña, no sabemos mucho cómo, pero recuerdo tener alrededor de 16 años, cuando en esos momentos de la vida adolescente, donde empiezan en la escuela a preguntarte, y bueno, esto cómo sigue, ¿no? Y yo siempre fui muy curiosa, siempre fui muy intrigada por cuestiones vinculadas sobre todo con la historia. Me gustaba mucho la historia, me gustaba mucho leer. Sabía lo que no me gustaba, tenía más o menos claro que el rumbo de mi vida no iba a estar nunca cerca de las matemáticas, porque no nos atraíamos mutuamente. Entonces un poco en esa búsqueda, y ya enganchada con la danza, pero no con una mirada tan clara acerca de si quería dedicarme a la danza, empecé ahí como una búsqueda, y el trabajo social medio que vino a unir, o cuando yo leí la descripción de la carrera, recuerdo, era como que juntaba un montón de cosas que a mí me gustaban. Había algo en esa carrera, en términos académicos, que juntaba un montón de elementos que a mí me gustaban mucho. Juntaba la historia, había algo de arte, había mucho de literatura de alguna u otra manera. Y yo no sé si tenía muy en claro qué hacía un trabajador social o una trabajadora social, pero había algo de ese recorrido de estudio que me atraía. Entonces, un poco que fui por ahí. Recuerdo, andábamos en el año 2001, en un contexto complejo, difícil, intenso, después de yo también un recorrido hasta esos 16 años bastante diverso, interesante y trasandino. Y estaba todo muy revuelto. Entonces, como que en esa búsqueda, en mis primeras aproximaciones a internet, y creo que en las primeras aproximaciones de la mayoría de mi generación, encontré la carrera de trabajo social en la Universidad de Córdoba. Y bueno, dije, che, ¿esto se puede estudiar acá? Yo tenía ni idea. La verdad es que no tenía ni idea. No sabía ni dónde buscar, no venimos de una familia de padres ni universitarios, sí con mucha voluntad, sobre todo de papá, de insistirme en que era muy importante estudiar una carrera, pero no tenía como ese conocimiento y ese acercamiento al mundo académico. La verdad es que no tenía ni idea.
Claro. Entonces con mis amigas en ese momento, que estábamos todas un poco en la misma, ya estando en quinto año, nos decidimos a hacer una expedición a la Universidad de Buenos Aires. Y recuerdo la primera vez que entré al edificio de Uriburu, que está ahí en Uriburu y Marcelo T. Alvear, enfrente de la Facultad de Medicina, y fue como, yo quiero estar acá. Okay. Fue como, este es mi lugar. Y ahí fui como, indagando y finalmente decidí anotarme en el CBC. Me acompañó mamá, me acuerdo, a la Facultad de Agronomía y me anoté y entré. Y fue como, bueno, vemos qué onda. Y recuerdo que en ese momento Agronomía no era sede de CBC para todas las carreras, solo se podía hacer el CBC de las carreras que se cursaban en agrono, y me anoté en la sede de Puan, que es la sede de la Facultad de Filosofía y Letras. Y ese fue también otro viaje. Como mi tránsito por el CBC fue una reafirmación de que ese universo de lo social era mi lugar. Siendo muy chica, porque tenía 18 años, ahí como también en la búsqueda de poder insertarme laboralmente, porque era necesario seguir sustentándonos económicamente, porque era el 2003, todavía estaba todo muy revuelto, todavía estaba todo muy difícil. Entonces, bueno, y ahí empecé. Y el CBC fue un viaje muy particular, donde me encontré con cosas que me llamaron mucho la atención, como fueron la psicología, la antropología que me voló la cabeza, que estuve muchos años después con ganas de estudiar esa carrera y después no fue. Pero viajé ahí al universo del trabajo social, y la primera vez que entré a la Facu, me acuerdo, ahí cuando la facultad todavía estaba en Marcelo T. Alvear, a las facultades sociales, también fue como otra reafirmación de decir, este es el lugar en el que yo quiero estar. Y ese primer año, cuando esa docente de taller 1 nos hizo esa pregunta, la primer clase, ¿por qué están acá? Que es la misma que de alguna manera me resonó cuando me preguntaste por qué estudiaste trabajo social. Me quedé en blanco, me acuerdo, no sabíamos qué contestar. Y ella ahí nos dice algo que yo hoy me veo diciéndole mucho a las alumnas: este es un camino muy difícil, y es el lugar donde parece que quieren todos estar, pero que no es tan fácil seguir estando. Y fueron como palabras que a mí me quedaron, porque era como una serie de tirarnos abajo, como uno llega con todas esas ganas. Y fue como, esta mina nos está diciendo que nos dediquemos a otra cosa, que no va por acá. Y después con los años entendí un poco desde dónde lo decía. En ese momento fue re chocante, me acuerdo, porque era como, bueno, no, pero qué mala onda, no sé. Y después con los años, y hoy me veo muchas veces reflexionando, tal vez no con esas palabras, pero sí conversando mucho con las alumnas, en relación a este camino que es el camino del trabajo social, que es un camino muy intenso, muy hermoso, pero muy doloroso y muy frustrante, la mayoría del tiempo. Pero creo que llegué al trabajo social, haciendo un resumen, porque es un buen espacio para donde puedo desplegar todos los universos que me habitan. Okay. Bueno, y tomando en cuenta esto que me dijiste antes, lo que quiero preguntarte es, ¿cuándo te diste cuenta que querías dedicarte a esto o que te ibas a dedicar a esto profundamente? Ese fue otro viaje. Sobre todo porque el trabajo social es una disciplina hiper amplia. Quienes tal vez no están tan en contacto con lo que hace un trabajador social, tal vez piensan que nuestro espacio de laburo es súper limitado. Pero la verdad es que un trabajador social puede trabajar casi en cualquier espacio institucional, o barrial, o de cualquier orden. Yo creo que decidí dedicarme al trabajo social sociosanitario, como le dicen ahora, también un poco por casualidad,
porque hubo un tiempo en ese tránsito por la carrera, la carrera de trabajo social tiene la posibilidad que vos en el segundo año de la carrera ya haces práctica, entonces como que ya en el segundo año entras un poco en el universo. Yo en el primer año tuve un poco un momento medio crítico donde casi digo, no, esto no es para mí, pero nada, fue un reacomodo más, creo, no tanto con la carrera en sí misma como con el mundo académico y con la vida académica, el trabajo y esa cosa que a los 20 años decís que estás haciendo mil cosas, no. Claro. Pero en ese camino de estudio y de práctica y qué sé yo medio que las prácticas las tuve que elegir porque yo trabajaba en ese momento y tenía que encontrar prácticas que estuvieran acordes a mis horarios de trabajo. Es lo que nos pasaba a la mayoría en ese momento. Entonces no había muchos espacios de práctica los días de fin de semana. La mayoría eran en la semana y en horario donde yo estaba trabajando o donde yo estaba en la facultad. Entonces ahí el primer año estuve en un lugar medio, en Hurlingham, que aparte era un lugar que yo conocía mucho porque mi abuela vivió toda su vida allá, entonces nuestra abuela vivió toda su vida allá, entonces era un espacio amigable, pero era una organización que trabajaba con economía solidaria. Y no era un tema que me llamara mucho la atención. Al año siguiente, ya con un poco más de recorrido, entró a hacer una práctica que también era los sábados en Quilmes, siempre todo muy cerca de casa, con muchas horas de viaje para todos los lugares donde tenía que ir, pero Quilmes era particularmente intenso porque eran 2 horas y media de casa, sábados a la mañana, lindos momentos, en el barrio Itatí, allá en Quilmes, en una organización que trabajaba con adolescentes, hacía apoyo escolar y hacía una serie de actividades para adolescentes. Ahí es como que empecé a decir, esta cuestión de los talleres, del trabajo más comunitario, es algo que me atrae, pero en ese recorrido que yo estaba laburando, pierdo el laburo, me quedo sin trabajo, y medio desesperada en ese contexto de no tener trabajo, empiezo a tirar puntas por todos lados, y una prima nuestra, Luisa, en ese momento estaba trabajando en una institución para personas con discapacidad mental, muy cerca de casa, en el barrio de Villa del Parque. Y justo estaban necesitando gente para auxiliar de sala, me acuerdo. Que yo no sabía ni lo que era, yo necesitaba trabajo, era medio tiempo, me cerraba... Por todos lados. Claro. Y entro recomendada por ella. Cuando entro al mundo de la discapacidad, fue cuando dije, esto es lo que yo quería hacer. Fue muy loco porque yo no tenía mucho contacto con personas con discapacidad previo a esa situación, o por lo menos si lo tuve no lo recuerdo. Y fue muy lindo, o sea, para mí fue un espacio donde yo trabajaba ahí, el auxiliar de sala era quien hacía como la asistencia, eran personas adultas con discapacidad mental, la asistencia en todo lo que tiene que ver con las actividades de la vida cotidiana, el baño, todo el tema de la comida, y después, bueno, dentro de las actividades de los talleres que tienen en un centro de día, asistíamos a la coordinadora del taller. Y yo estuve casi 3 años y medio trabajando, de hecho hasta terminé la carrera trabajando ahí en Parque. Y para mí ahí fue como un espacio donde pude reafirmar que el campo de la salud era mi lugar. No solo de la discapacidad o de la salud mental, sino de la salud. Fui como encontrando o empezando a construir lo que hace un trabajador social en el ámbito de la salud. Y al año siguiente, gracias a que trabajaba medio tiempo en este lugar, pude anotarme en una práctica que me copara de inicio a fin, un día de semana en el Hospital Ramos Mejía, en el servicio social del Hospital Ramos Mejía. En ese interín, si yo mal no recuerdo, fallece Pepe, que es un tío del corazón que tenemos nosotros, con toda una situación bastante compleja, porque nos enteramos casi en el momento de su muerte que tenía un diagnóstico de HIV positivo, y para mí eso fue muy tremendo en términos subjetivos,
Y creo que de alguna u otra manera entrarse a la práctica, en realidad no trabajar en el Hospital Ramos Mejía, me permitió acompañar ese proceso. Porque justamente yo la práctica la hice con personas adultas y terminé esa práctica inserta en uno de los programas que hacía HIV y diversidades, que en ese momento no se llamaba diversidades, bueno, era todo muy diferente a la evolución que hemos tenido en estos últimos 15 años. Entonces me permitió como hacer una hibridación entre aspectos subjetivos y aspectos más profesionales, muy interesante mi práctica en el Ramos, la disfruté mucho, y en paralelo iba como profundizando mi trabajo en discapacidad, encontrando la beta. En el espacio de discapacidad, de trabajo en discapacidad, tiene mucho de lo artístico, entonces yo que siempre me gustó leer, que siempre me gustó escribir, que siempre bailé, podía desplegar un montón de cosas de lo artístico en el centro de día, y fui como ahí encontrando la posibilidad de decir, che, puedo hacer todo, o sea, eso que estaba en mi cabeza cuando yo elijo el trabajo social, empieza a tomar sentido, empieza a tomar forma, como que se puede asentar. Y en ese recorrido también puedo entender que el arte, la cultura y la salud tienen todo en común. Que eso igual lo pude ir profundizando como con los años y hoy en día lo tengo mucho más claro, lo puedo expresar con esta claridad que en ese momento no lo podía expresar con tanta claridad. Lo puedo decir hoy con el diario del lunes, como quien dice. Pero sí puedo ir entendiendo que fui como afirmándome en el ejercicio de la profesión del trabajo social a partir de ir encontrando esos puntos en común. Ok. Bueno, y quería saber vos cómo crees que lo que haces puede afectar, influenciar o beneficiar a otras personas. Los trabajadores sociales o las trabajadoras sociales, hablo en femenino porque nuestro colectivo es mayormente femenino, trabajamos con personas todo el tiempo. Todo el tiempo. Incluso cuando no estamos con personas delante, estamos trabajando con personas. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos determina un montón de cosas y un montón de situaciones en la vida de las personas, particularmente en el campo de la salud, que es el que yo conozco y en el que yo me vengo desarrollando hace tantos años. Se conjugan una serie de cuestiones que hacen que todas las intervenciones que tenemos sean muy vitales, porque más allá del ámbito hospitalario, que es en el que actualmente me despliego, todo lo que atraviesa a las instituciones de salud, no voy a hablar de la salud porque si hablamos de salud, todo es salud, básicamente, pero en el marco de las instituciones de salud siempre está mediado por lo patológico o por lo que se denomina patología. Incluso en situaciones donde supuestamente estamos felices, como puede ser un parto, un nacimiento, siempre hay algo ahí mediando de lo patológico que tiene que ver con la lógica del modelo médico que nos atraviesa en el ámbito de la salud en general, o las instituciones de salud en general. Entonces, cada una de las cosas que nosotros, o las acciones que nosotros desplegamos al entrar en la vida de una persona, porque de alguna manera cada entrevista, cada encuentro, por más chiquito, por más acotado que sea, es entrar en la vida de un otro. Y que esa persona nos abra su universo con todo lo que eso implica. Lo bueno, lo malo, las luces, las sombras, las cosas que tal vez no están muy claras. Y hay que ser muy cuidadoso, muy respetuoso y muy humilde para poder entrar. Porque cuando uno entra, incluso cuando no nos abren la puerta, porque tenemos la responsabilidad muchas veces de entrar en situaciones donde no quieren que entremos, muy, muy difíciles, muy duras, como pueden ser situaciones de violencia o de maltrato o de abuso. Nunca podemos
posicionarnos desde nosotros. O sea, siempre estamos parados de nosotros, pero nunca podemos posicionarnos en nosotros, porque estamos entrando en una historia y en una vida que nosotros no vivimos, de la cual nosotros no somos parte, y estamos tomando una foto, estamos leyendo una foto, que es ese momento. Hablo del hospital porque tal vez es el lugar donde más estoy ahora, pero es ese momento, ese corte temporal, que es una internación por determinada situación, en determinada contexto, y de alguna manera uno entra ahí, llega, se presenta, dice soy Ailín, trabajadora social, bla, y el otro tiene la obligación de contarte toda su vida, para que vos entiendas por qué está en esa situación. Y es un montón. Solamente esas 2 o 3 preguntas iniciales que a veces hacemos abren un universo de situaciones muy, muy intensas y muy profundas. Y el solo relatarle a un otro, tercero, extraño, todo eso ya modifica la realidad. Entonces, creo que de alguna manera cada intervención mueve. A veces para bien, a veces para mal, a veces no lo hacemos bien o no lo hacemos como pensamos que debería ser bien, y estamos todo el tiempo en esa revisión y en esa trabajo mental de decir, che, es por acá, no es por acá. Nos estamos pasando en los límites que también nos pone la institución, los límites que nos pone la legalidad, nuestro marco normativo que nos deja y no nos deja hacer determinadas cosas, y los límites que nos pone la realidad, porque las leyes dicen cosas muy hermosas, porque tenemos una legislación maravillosa en términos de letra, pero en términos de institucionalidad y en términos de práctica tienen muchas limitaciones. Entonces, cuando uno toma una decisión después de preguntar, después de entrar y después de conocer en relación a esa situación, que intentamos que sea con un otro, esa decisión no siempre se desarrolla en la manera que uno tal vez la idearía en la cabeza. Entonces tenés que tener en cuenta un montón de cosas. Entonces, la verdad que tener en cuenta todo eso que puede pasar a partir de la pregunta inicial que hacemos es fundamental, porque justamente lo que hacemos y cómo lo hacemos puede determinar cosas muy complejas en las vidas de las personas. Y particularmente ahora yo me encuentro trabajando con infancias y adolescencias, entonces la determinación creo que todavía es más tiene que ser más responsable. Las decisiones que tomamos tienen que ser con mucha responsabilidad, porque esas vidas están en proceso de construcción. Y entonces, desde ese lugar creo que todo el tiempo estamos determinando, influenciando, esperaría muchas veces beneficiando, otras tanto seguramente que la hemos pifiado, la vida de las personas. Pero creo que de alguna manera eso pasa en todos los ámbitos. El trabajo social trabaja con gente, interviene con personas, y eso se ve como muy claro. Pero también cuando elijo ir a una clase de danza y veo una situación en un entretiempo de una nena que está llorando porque se está peleando con otra, y uno intenta entrar ahí para acompañar, también estás haciendo una modificación en la vida del otro. O cuando en una entrevista con una mamá que viene a relatar una situación grave de mucha angustia con su bebé en brazos, recién nacido, que no para de llorar, y lo que me sale instintivamente, que no es instintivo porque es todo aprendido, es, che, ¿querés que tenga yo al bebé? Y del otro lado hay y ese bebé se acerca a mi cuerpo y se calma. Solamente ese acto, sin más que el acto de
liberar a esa mamá de contar todo eso que está contando tan doloroso con su bebé en brazos, que está percibiendo toda esa angustia, es un montón. Y ese aprendizaje, yo no sé si tiene tanto que ver con el trabajo social como con mis años de danza, que tiene que ver con poder leer lo que le está pasando a un cuerpo en determinado contexto y en determinada situación. Entonces creo que en cada ámbito, o por lo menos eso intento, con cada vez más responsabilidad y, como le digo a las alumnas, sabiendo cada vez menos, estamos determinando e interviniendo y modificando la vida del otro. Entonces, siempre hay que ir desde la humildad y desde el entender que no sabemos nada. Bueno, quería preguntarle también a vos a dónde te gustaría estar llegar con el trabajo social y además, quizás anexo a eso, es en qué áreas culturales te gustaría o creerías que el trabajo social podría ser muy beneficioso de acá a ahora o también un poco al futuro. A ver, en términos de intervención, si lo pensamos más en cómo se estructura la carrera, creo que el trabajo social en salud es uno de los espacios, y en el hospital particularmente, donde siempre quise llegar. Y al día de hoy, y con muchas frustraciones en el camino y con algunos intentos de cambio de rumbo, lo sigo eligiendo. Me enriquece mucho trabajar con la gente. Tal vez no sé si me gustaría trabajar tanto tiempo o tantas horas, porque el nivel de laburo que tenemos es bastante intenso y bastante desgastante psíquicamente, pero me encantaría poder en ese ámbito desplegar un montón de cuestiones, un montón de situaciones que la verdad que se hacen muy difícil por la dinámica en la que trabajamos, por la lógica de la urgencia en lo que nos requiere la falta de política pública en materia actualmente de infancias y adolescencias. Entonces hace que uno siempre esté apagando incendios, y me gustaría no apagar tantos incendios y poder desplegar estrategias de acompañamiento un poquito más sostenidas en el tiempo, un poquito más prolongadas, poder generar espacios dentro del ámbito hospitalario de trabajo más grupal, donde las personas pudieran interaccionar a veces desde la problemática, pero no siempre desde la problemática, sino como generar espacios de encuentro que posibilite que las redes trasciendan el hospital, ¿no? Que podamos empezar como a generar intervenciones que salgan del hospital, que posibiliten que las personas se encuentren y construyan, no sé, cuando pensamos en infancias y en violencias, por ejemplo, que es un laburo que hacemos casi a diario. Bueno, cómo poder generar intervenciones superadoras a las que estamos teniendo ahora, que son bastante paternalistas y bastante punitivistas, a pesar de que la legislación dice lo contrario, terminan convirtiéndose en intervenciones punitivas. ¿Cómo podemos trascender eso? ¿Qué transformación de la sociedad se tiene que suceder para que eso pase? ¿Tenemos que esperar solamente la política pública? ¿Solamente dependemos del Estado? ¿O podemos ir generando instancias intermedias? Es re difícil. En parte es re difícil porque estamos viviendo en una sociedad donde es muy difícil mirar más allá del ombligo propio, y sobre todo después de la pandemia, que hizo que las cuatro paredes de nuestra casa fueran en el mejor de los casos, cuando tenemos la posibilidad de tenerlas, fueran nuestro refugio. Entonces, un poco me gustaría poder volver a lo comunitario, de alguna manera, recuperar algo de lo comunitario, pero dentro de lo institucional. Yo siempre pienso, aparte del trabajo social y de la danza, yo me muevo en ambientes donde se trabaja mucho desde lo que ahora se denomina holístico, ¿no? Todo lo que es terapias mal llamadas alternativas, que tienen mucho que ver con recuperar prácticas ancestrales de nuestros pueblos originarios, que han sabido acompañar procesos de salud de manera muy rica, y que
el europeo blanco aniquiló con su exterminio en su momento y posteriormente el capitalismo y el modelo médico hegemónico se apropió de algunos saberes y los utilizó como mercancía. Y los utiliza actualmente incluso. Entonces creo que hay algo de poder volver a habitar lo comunitario, pero desde la institución, no negando lo que tenemos ni negando lo que somos. Creo que la institución hospitalaria es una institución, diría Foucault, del siglo XIX y que al día de hoy sigue ejecutando prácticas de salud más asociadas al siglo XIX que al siglo XXI que habitamos, y lo vimos con la pandemia. Digo, la pandemia fue un reflejo claro de cómo se utilizaron metodologías de cuidado más vinculadas con lo que pasaba en las epidemias o pandemias hace más de 150 años para lo que pasaba hoy en la actualidad. Entonces, somos una institución, digo somos porque yo soy parte de esa institución, arcaica, que quedó fuera de la realidad de alguna manera, pero que interviene todo el tiempo con esa realidad. Entonces, un poco a mí lo que me gustaría, o como pienso el trabajo social como transformador, es poder transformar la institución hospitalaria, porque es una institución que es muy rica, que es muy poderosa, que lo público tiene mucha capacidad de resolver y que tiene una institucionalidad que funciona, por algo se sostiene, digo, resuelve y le salva la vida a la gente y acompaña en un montón de aspectos. Es una institución sumamente poderosa, pero que requiere que quienes la habitamos, que somos básicamente personas, seres humanos, que tuvimos la suerte de acceder a una formación académica universitaria, seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos para quienes se acercan a ese lugar a pedir asistencia en su salud. Poder entender la salud no solamente como curar una herida, arreglar un hueso, no sé, operar un corazón, y entender que la salud es un poco más que todo eso. Que la salud tiene que ver con cómo se levantó esa persona antes de venir al hospital, si había podido comer el día anterior, si se tuvo que tomar 3, 4, 5 o un colectivo para llegar, si viajó media hora, 45 minutos, 2 horas y media para poder entrar, y que cuando llega la persona que lo recibe lo maltrate, digo, todo eso es salud, digo, desde el buenos días y el saludo que nos ejecutamos a la mañana cuando nos vemos por primera vez, hasta el modo en el que podemos acostar nuestra cabeza con suerte en una almohada para dormir, todo eso es salud. Y si no lo podemos entender los profesionales de la salud, estamos al horno con fritas. Entonces, algo de lo que uno siente en estos últimos años particularmente es esa frustración de que cada vez, por la dinámica en la que laburamos y sin responsabilizar a los profesionales que son laburantes como todos y que nos pagan 2 mangos por 50 por lo que hacemos, digo, hay una poca validación sobre esa tarea tan compleja que es acompañar, como por la mayoría de las tareas complejas, acompañar los procesos de salud. Si no podemos empezar a mirar y a reflexionar eso, es muy difícil. Y en ese sentido creo que la cultura, el arte en general, son herramientas sumamente potenciadoras de esa mirada. El arte, por lo menos a mí, siempre me ha posibilitado como atravesar esas rigideces y desarmar algo de la estructura hospitalaria. Entonces creo que si hay algo que a mí me gustaría es, o pienso como, no sé, como objetivo en relación al trabajo social, es llenar de arte el hospital. Habitar con arte, digo danza porque es mi lenguaje, ¿no? Pero digo, palabra, escritura, pintura, digo, llenar de arte y de cultura la institución hospitalaria y las instituciones de salud en general, para mí serían como una real transformación social, porque posibilitarían poner en otra dimensión la categoría de salud y poder
trascender esta cosa más asistencialista que hemos instalado como sociedad de que, bueno, voy al hospital a que me curen como si el saber lo tuviéramos nosotros, cuando el saber es una construcción, porque si la persona que viene a consultar no tiene la posibilidad de describirme adecuadamente lo que está pasando con claridad, yo tampoco voy a poder decodificar el camino para acompañar. Entonces, poder como horizontalizar la intervención en salud para mí sería como una de las cosas más potentes que podemos hacer. Y en ese camino medio que vengo intentando y vamos generando algunas alternativas. Hace poquito tuvimos la posibilidad para el 8M de generar un encuentro de trabajadoras, mujeres del hospital. Hicimos una intervención de movimiento en la entrada del hospital y la gente pasaba y se van armando, pero requiere de un nivel de voluntad y un nivel de energía que a veces se hace muy difícil. Y por otro lado, lo público nos da toda la libertad del mundo, pero después te encontrás con instituciones de salud que supuestamente acceden personas con recursos económicos, digo, que son mucho más rígidas, son mucho más violentas que lo que nos quieren vender del hospital público, porque tenemos gente, por ejemplo, que viene a consultar al hospital, que tiene las mejores prepagas, las mejores, y se acerca al hospital con todas estas oscuridades que yo vengo nombrando, porque en el hospital encuentra algo que no encuentra en la mejor clínica privada que puede pagar. ¿Qué tiene que ver con la escucha humanizada, si se quiere? Entonces digo, la potencia de lo público es tremenda, pero requerimos de poder pensar cómo eso lo llevamos a todos los espacios, porque si no también pasa esto. Se habita el hospital por personas que tal vez tienen otras posibilidades. Y no porque lo económico posibilite, pero sí para poder pensar en términos de igualdad de oportunidades. Bueno, como para terminar, quería que me hables un poquito de los proyectos actuales o futuros en los que estás involucradas o los que tenés ganas de involucrarte y que me cuentes un poco al respecto de eso. Bueno, en principio vengo como en este camino que inició ya hace tantos años cuando empezamos a charlar hablando de esto de la hibridación. Vengo como dándole forma a esa hibridación cada vez con más claridad y con cada vez más potencia, vinculando el movimiento, la danza y la intervención social sobre los cuerpos particularmente. Vengo como ahí gestando un proyecto yo le llamo movimiento integrativo porque tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con poder unir desde nuestra corporalidad, desde la vivencia material, real que tenemos, un montón de aspectos que nos atraviesan como sujetos y que básicamente hacen a nuestra salud. Entonces vengo ahí intentando armar un espacio grupal. En principio me gustaría mucho trabajar con lo grupal, pero también me interesa como seguir acompañando individualmente. Pero bueno, mi idea es generar un espacio un poco más estable donde trabajar desde el movimiento todos estos aspectos. Y el movimiento no como una categoría rígida o estática, porque a veces cuando hablamos de danza en el imaginario se vienen como cosas muy duras, sino el movimiento como parte de nuestro hacer vital, como parte de algo que hacemos sin querer hacerlo, desde que estamos en el vientre materno. Entonces, como entendiendo el movimiento desde ahí, estoy intentando gestando algunos espacios grupales de movimiento libre, expresivo, para poder ir generando esto del salir del hospital, ¿no? De poder encontrarnos en espacios por fuera de la rigidez de una institución. En paralelo sigo con algunos proyectos más del orden académico o intentando generar alternativas, sobre todo acompañamiento a infancias y adolescencias. Estamos ahí armando también y gestando un proyecto con una médica de adolescentes que todavía no tiene mucha forma, pero que tiene un poco también que ver con este poder acompañar
y poder llegar a estos lugares donde uno no llega desde la institución hospitalaria, tal vez, y poder empezar a instalar el trabajo social, que a veces parece como muy asociado a personas de bajos recursos, porque son las chicas que van al barrio, ¿no? Como hemos escuchado que me dicen muchas veces, y entenderlo como una instancia transversal a toda la sociedad, que básicamente el trabajo social para mí es algo, con unas amigas cuando estábamos en la facultad siempre decíamos, siempre es bueno tener una trabajadora social en la mesita de luz. ¿Por qué? Porque pareciera que es tan chiquito a veces lo que hacemos, que es difícil a veces de describirlo y dimensionarlo. Pero poder resolver una situación determinada ante un llamado, como me ha pasado, y quienes me conocen lo saben, donde de repente estoy en cualquier situación y vienen y te preguntan una cosa muy específica, y de alguna manera uno encuentra una respuesta, por más que no la sepas. Che, puede ser por acá, y si no uno va, che, déjame que te averiguo. Eso, para mí, es el trabajo social. Es la disponibilidad. Y para mí, la disponibilidad hacia el otro, hacia lo vincular. Y desde ahí creo que los proyectos en los que estoy intentando sumarme o gestar o armar, tienen que ver con eso, con poder llevar esa disponibilidad a espacios donde eso no está dado. Como seguir haciendo el trabajo difícil, de alguna manera. Pero bueno, nada, los proyectos están ahí como muy verdes, algunos están todavía muy ahí en el plano de las ideas, y tengo muchas ganas, por ejemplo, de viajar al interior con estas cosas, como de poder como llegar desde otro lugar. No porque crea que desde acá uno puede llevar algo que allá no haya, sino al contrario, creo que me va a nutrir mucho lo que esos territorios tienen para aportar. Pero bueno, están ahí como estos dos proyectos, sobre todo el de movimiento y el trabajo que estamos empezando a armar con esta médica, de poder como esto, como ir armando grupalidad, ir armando contención y comunidad. Ok, bueno, muchas gracias, quería agradecerte por el tiempo que me dedicaste, así que... Gracias a vos. Quería solamente agradecer, y bueno, esto fue todo por ahora. Gracias. Bueno.